Hola a todos, soy Susi Mas del Instituto de Yoga.es y te doy la bienvenida a este vídeo sobre pedagogía en el que vamos a hablar sobre todo de la manera en la que das o en la que damos clase. Veréis, considero que la parte pedagógica de la enseñanza es sumamente importante porque es capaz de posicionarte y de diferenciarte como un buen profesor de yoga. Lamentablemente la pedagogía es algo que se queda bastante cojo en las formaciones tradicionales, es decir, nadie nos ha enseñado a dirigir clases o lo han hecho muy por encima. Entonces es normal que tengáis todas esas dudas y que cada uno tenga su manera de ubicarse y de manejarse en clase porque nadie te ha dicho cuál es la mejor manera de hacerlo. A mí me gustaría, por tanto, compartir hoy contigo cómo dirijo yo mis clases y por qué, para ver si esta manera de dirigirme yo en clase te sirve a ti para algo, te sirve para abrir tu perspectiva y darte cuenta de que hay vida más allá de mostrar las asanas. Bien, con esto no quiero decir que lo que estés haciendo tú al mostrar o hacer las asanas esté mal, ¿de acuerdo? Entiendo perfectamente que esto es un proceso evolutivo, no es lo mismo una persona que acaba de terminar su formación que una persona que ya lleva varios años dando clase a sus espaldas, ¿de acuerdo? Es normal que al principio, y sobre todo teniendo en cuenta ese punto débil de las formaciones con respecto a la pedagogía, que cuando tú acabas de terminar tu formación empieces mostrando las asanas. Es lo más normal del mundo y yo creo que todos hemos pasado por ahí, porque ya tienes suficiente con ponerte delante del grupo de alumnos, con los nervios de estar dirigiendo tus propias clases, con el nervio de si habrás hecho bien tu secuencia, como para encima ponerte a dirigir las clases. Es mucho más sencillo para ti el ir haciendo las asanas porque a medida que tú vas sintiendo, tu cuerpo puedes ir trasladando esas instrucciones que vas sintiendo hacia el alumno. Es lo más normal del mundo. Esto es evolutivo, es progresivo, pero también es mejorable. Y aquí viene la idea fundamental, ¿vale? Yo no quiero que sientas que es algo, que estás haciendo algo mal. Simplemente quiero que sientas que hay posibilidades de mejora y que cuando empiezas a dirigir tus clases, de repente haces como un upgrade en tu enseñanza, ¿vale? Te posicionas como un mejor profesor de yoga, como es mucho más profesional tu enseñanza. Me gustaría dejar claro también que los extremos no son buenos, ¿vale? Yo no te estoy diciendo que el 100% de mi enseñanza sea siempre guiada o dirigida, evidentemente todo tiene su momento, tiene su particularidad y hay instantes en mis clases en los que me tengo que poner a mostrar un asana o a posicionarme, por ejemplo, cuando hacemos los saludos al sol, yo tengo por costumbre ponerme junto a ellos, quizá en un lateral o delante de ellos y comienzo trayendo las manos al pecho y el primer paso lo hago siempre con ellos. Es una manera de centrarme y de mostrarme con ellos, decirles, hey, estoy aquí, conecto con tu energía, conecto contigo, empezamos el saludo al sol, ¿vale? Todo tiene su momento y tiene su lugar. Pero lo que a mí me gustaría que te llegara a través de este vídeo sobre pedagogía es que podemos mejorar, que esa voluntad de superarnos y de seguir mejorando nuestra puesta en escena a la hora de dar clase tiene que estar presente porque podemos hacerlo. Y hoy yo creo que te voy a dar argumentos muy buenos, o espero que lo sientas así, para que empieces a plantearte la posibilidad de ir poquito a poco introduciendo en tus clases un estilo más auditivo, más guiado, ¿vale? Yo siempre recuerdo con mucho cariño mi primer año de formación, que tuve instructores realmente muy buenos y recibí consejos valiosísimos y uno de ellos te lo voy a traer hoy aquí. Es que tuve una profesora que me dijo, Susi, tú tienes que hablar en clase como si todos tus alumnos fueran ciegos. Y ahí yo dije, wow, claro que sí. Por eso insisto tanto en que tienes que mejorar el lenguaje en tus clases. Por eso insisto tanto en que vayas puliendo tus instrucciones, que no te quedes con las instrucciones de tu primer año de formación. Sigue indagando, sigue profundizando, sigue buscando, afinando y perfeccionando esas instrucciones. Porque realmente esto es así. A medida que vaya avanzando tu enseñanza, no sé en qué nivel de enseñanza estarás ahora mismo, si estarás en tus primeros años o si ya llevarás un tiempo, pero es posible que te hayas dado cuenta, y si no te lo digo yo, de que tus instrucciones, las mismas instrucciones no llegan igual a un alumno que a otro. Entonces, el proceso de ir mejorando tu comunicación, tu lenguaje, tu manera de hablar, de vincularte con el alumno, tiene que estar presente.
Y en ese sentido, yo creo que es súper importante el ir introduciendo el hábito de dirigir y de guiar de manera auditiva a tus alumnos en vez de visual, ¿de acuerdo? Y aquí voy a empezar a contarte los porqués. El primer argumento que me gustaría darte para que te empieces a plantear la posibilidad de dirigir tus clases es la capacidad de observación, ¿de acuerdo? Como profesor de yoga, tú necesitas ver a tus alumnos durante la clase, en el sentido de que necesitas percibir, sin perder el ritmo general, si están siguiendo o no tus instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, no va a ser lo mismo tu capacidad de observación o tu nivel de observación cuando estás haciendo las asanas de manera continua con tus alumnos a si estás posicionado en un lateral de la clase o detrás de la clase guiando con voz a tus alumnos, donde tienes una vista de pájaro de todo tu grupo. Lógicamente, si esta es la manera en la que tú te has hecho el apaño, pues habrás desarrollado una habilidad extraordinaria para estar haciendo las asanas con ellos y poder ver a todos tus alumnos. Pero evidentemente ya estarás conmigo en que no es igual, ¿vale? No tendrás la misma capacidad de observación sobre tu grupo si estás haciendo las asanas con ellos que si estás dirigiendo de manera auditiva tus clases. Otro de los argumentos que te quiero dar a favor de la dirección auditiva de tus clases es el cansancio. ¿Verdad? Porque yo creo que si, depende de la cantidad de clases que tengas, pero si tienes 8, si tienes 10, si tienes 12 clases y las haces todas, tienes que terminar agotadísima o agotadísimo. Es decir, wow, yo te aplaudo, tienes que haber desarrollado una habilidad extraordinaria para hacerlo todo al mismo tiempo. O sea, hago las clases, hablo durante la ejecución, dirijo a los alumnos, observo, paro la clase para ir a ajustar a aquel que se le ha ido el pie allá. Hacerlo todo al mismo tiempo, clase tras clase, tienes que haber desarrollado una resistencia fuera de lo común, de verdad. Porque yo dirijo mis clases, yo normalmente las guío y cuando llega la octava clase, cuando llegan los jueves por la noche, estoy cansada. Pues sí, además de... Yo siento un cansancio que es realmente a nivel mental, es decir, estaréis conmigo en que dar las clases de yoga requiere un foco y una energía grande, porque estás ahí todo el rato observando, viendo si la secuencia va bien, viendo si necesitas algún ajuste, manipulando a algún alumno, trayéndonos soporte, o sea, estás completamente enfocada y estás completamente dirigiendo toda tu energía al grupo que tienes delante. Cuando eso sumas una clase tras otra clase tras otra clase, evidentemente el desgaste mental de final de semana es llamativo, es importante, yo pienso. Si a esto además le tengo que sumar el cansancio físico, apaga y vámonos. O sea, tienes que estar agotadísima, creo, ¿eh? Entonces yo te aplaudo porque, wow, estás haciendo un esfuerzo grande. Y una vez más, pues te planteo, empieza a proponer, lo veremos después, cuando te dé algunos consejos para empezar a hacerlo, empieza a proponer el no hacer todas las clases, es decir, el marcarte algunos espacios de la clase para empezar a dirigir con voz, porque si no tienes que acabar agotado. Es decir, yo pienso que haces esto, yo pienso que los que hacéis las clases de yoga es porque realmente, como os comentaba al principio, no nos han enseñado a dirigir. Es la manera más cómoda y más fácil, teniendo tantos puntos de atención al principio cuando empezamos a dar clase, es la manera más cómoda y más sencilla de ir dando una buena clase. Claro, haciéndola porque tú vas sintiendo las instrucciones. Es que es lo más normal del mundo, es completamente natural. Y imagino que como empezaste a hacerlo así, te has acostumbrado a hacerlo así y has acostumbrado también a tus alumnos a tenerte a ti como marco de referencia, ¿vale? No creo que ninguno de los que estáis aquí viendo el vídeo lo haga porque está confundiendo su práctica con sus clases. No creo que lo hagáis, pero de todas maneras os comento que de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. Y yo, perdón, me he encontrado a lo largo de mi enseñanza, bueno, yo llevo con 10 años dando clase y llevo unos pocos más recibiendo, o sea, como practicante y cuando al principio, pues hace 12 años, no había el boom que hay ahora con el yoga, yo me he encontrado a algunos profesores que realmente cuando estaban dándote la clase no estaban presentes, se percibía que no estaban presentes, ellos estaban haciendo su práctica, es que además hasta cerraban los ojos. Y yo, pues como te decía antes, de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. Yo en ese momento me daba cuenta,
no nos estás prestando atención, es decir, estás haciendo tu práctica en vez de darnos nuestra práctica a nosotros. Me imagino que ninguno, de verdad, de los que estáis aquí, confundís vuestra práctica personal con las clases. Pero no obstante, os lo dejo caer por si en alguna ocasión os ha venido así de, venga, esta clase la voy a hacer y así me hago mi práctica. Tienes que tener presente que la prioridad son tus alumnos y que ellos vienen a clase para practicar su yoga, no tu yoga, ¿vale? Tu práctica personal tiene que ir por otro lado. Y dicho esto, vamos a pasar al último y el argumento quizá con más peso que te quería dar para que empieces a plantearte el hecho de empezar a dirigir las clases. Lo siguiente que me gustaría comentarte ya tiene que ver con un aspecto mucho más profundo de la práctica, mucho más perceptivo, y es sobre la manera en la que tenemos de recibir los estímulos externos, ¿vale? Y aquí me gustaría hacerte una pregunta. Tú cuando llegas a Savasana y colocas a tus alumnos en la relajación, ¿les invitas a cerrar los ojos? O cuando haces pranayama o cuando haces meditación, les invitas a cerrar los ojos, lo hacen ellos de manera natural. ¿Por qué? Quiero que te des cuenta de esto. En el momento en el que tú cierras los ojos, eliminas un gran estímulo externo y eres capaz de conectarte mucho más con las sensaciones internas, con tu paisaje interior. ¿De acuerdo? Entonces, traslada esta cualidad a tus clases. Es decir, si ellos te están viendo a ti, están en un nivel muy superficial de su enseñanza porque te están viendo. Cuando está el ojo abierto, cuando el estímulo visual está presente, recibe el 90% de la atención. No te van a escuchar porque lo primero es la vista y puedes hacer la prueba. Yo lo hice en su momento con mis alumnos. Te colocas delante de ellos y les das unas instrucciones muy sencillas, ¿vale? Te colocas sentadas y les dices, inspiras, brazos arriba, exhalas, brazos abajo y lo haces un par de veces. A la tercera les dices, inspira, trae los brazos paralelos al suelo, pero tú sigues subiendo tus brazos arriba. Seguramente la mayoría van a imitarte, es decir, no van a escuchar la instrucción de brazos paralelos al suelo. Al verte a ti, ellos van a hacer exactamente lo mismo que tú. ¿Y con esto qué quiero decir? Que cuando, como te decía antes, cuando el estímulo de la vista está presente, todos los demás están minimizados. Entonces, no es cuestión de que les hagas cerrar los ojos en clase, es cuestión de que traslades la dirección de tus clases a un nivel auditivo. Cuando tú les das las instrucciones y no tienen nadie de referencia delante, necesariamente tienen que ubicar las instrucciones en su cuerpo. Y es cuando realmente o cuando verdaderamente ocurre la magia del yoga. Es decir, es cuando se despierta la inteligencia, o sea, la sensibilidad inteligente del cuerpo. Y me vas a decir, bueno, pero es que cuando hay muchos principiantes y si no terminan de cuajar la postura o de ubicarla, mira, yo te puedo decir a través de la experiencia que ya he tenido, que ha habido ocasiones en las que he sentido que he dado una instrucción nueva o los he traído a un nuevo asana, pero yo me he currado mis instrucciones, y les he dicho, escucha las instrucciones. Y he ido llevándolos a la postura. Y es evidente que están en un terreno desconocido, no saben, o sea, es algo nuevo que estamos trabajando en clase, no es una instrucción habitual la que les acabo de dar. Entonces, puedes sentir en el ambiente cómo ellos mismos se mueven como un poco más lento, como prestando más atención. Es ese instante en el que ellos están realmente diciendo, a ver, Susi me está diciendo esto, que traiga el talón, que ellos están ubicando las instrucciones en su cuerpo, están trayéndolas al instante presente en su cuerpo, están en yoga en ese momento, ¿vale? Habrá, como te digo, momentos y momentos, refrena, porque a mí a veces todavía me pasa de que los veo ahí como perdidos y pienso, ay, me voy a poner enseguida a mostrarles. Esto lo hacía muy al principio, me salía enseguida la respuesta, la reacción de, ay, me voy a poner y les muestro el asana. Hoy día me espero un poco más y digo, me espero. Y si no llegan, les doy otra instrucción. Y hay veces que se miran unos a otros, no pasa nada. O sea, que sientan la energía del grupo, están todos ahí. Al final llegan a la postura y han llegado por sí mismos, no porque te hayan visto a ti. Como te digo, todo tiene su momento y tiene su lugar. Hay días en que no están ni ellos
receptivos, ni estoy yo fina con mis instrucciones. Entonces hay momentos en los que sí muestro el asana, pero normalmente no lo hago, aunque haya principiantes. Si llega un principiante nuevo, llega una persona completamente nueva a la clase, yo no soy, entre comillas, pesada. No estoy encima de ella todo el rato corrigiéndola, no estoy encima de ella todo el rato explicándole cosas. No, le dejo ver que estoy presente en clase, que la estoy observando, pero le doy el margen de tiempo para que ella se sienta ubicada dentro del grupo. Cuando esta persona llega de nuevas, y estaréis conmigo, cuando una persona llega de nuevas a yoga, que te llegarán muchos principiantes, al principio no están acostumbrados a que una persona les dirija o les diga lo que tiene que hacer durante 1 hora y media en clase. Entonces se sienten muy raros, se sienten incómodos y están completamente perdidos. A algunos se les nota más, a otros se les nota menos, pero miran a su alrededor como para ubicarse. Eso está bien, ¿vale? Deja que la energía del grupo se mueva sola, no intervengas. Cuando te empiezas a darte cuenta de lo mágico de estos momentos, es cuando te empiezas a percibir y empiezas a asimilar que realmente este es el camino para una buena pedagogía de yoga. Confío y espero haber sido capaz de trasladarte lo que yo creo que es tan importante a la hora de dirigir las clases, que es sobre todo es el último punto que hemos visto, es esa capacidad que puedes desarrollar a través de tus clases para que tus alumnos se sientan más a sí mismos, es decir, para que haya esa conexión realmente cuerpo, mente, espíritu en ellos y que no estén trasladando su atención afuera a través de la vista, sino que yo lo diré, que estén trayendo su energía y su atención hacia adentro a través del oído y a través de la propiocepción de su cuerpo. Entonces me diréis, Susi, porque algunos me lo habéis dicho, es que mis alumnos son muy visuales, están muy acostumbrados a mirar fuera. Vale, en algún momento del vídeo te he dicho, los has acostumbrado tú, tú eres su profesora, en realidad la responsable eres tú. Entonces, si están acostumbrados a esto, evidentemente va a haber un momento incómodo, va a haber una transición incómoda porque tus alumnos van a decir, ¿qué le pasa a fulanita? ¿Se le ha ido la perola? ¿No está aquí dirigiendo la clase? Pero vale la pena. Entonces, lo que puedes hacer para empezar a dirigir las clases es, además de practicar, yo recuerdo que en mis primeros años, gente, me ponía delante del espejo. Me compré una grabadora, porque cuando yo empecé a dar clases, a ver, móviles con grabadora, o sea, era el Nokia aquel, el Alcatel con la antena aquella. Me compré una grabadora y me ponía delante del espejo para ver mi postura, para meterme en el papel, es decir, yo imitaba a mis grandes profesores de yoga, ¿de acuerdo? Y cuando imitas, pues al final estás trayendo una habilidad que aún no está desarrollada, pero al imitar la estás trayendo, ¿de acuerdo? Entonces yo me ponía en plan, soy una súper profesora de yoga, soy una excelente profesora de yoga, y me ponía delante del espejo e iba dirigiendo. Empezaba siempre, lo más fácil es que te vayas al saludo al sol, ¿de acuerdo? Y me ponía a hablar, me ponía a dirigir las clases. Tenía mi secuencia hecha, no lo hacía de manera muy profunda porque si no me podía tirar 1 hora hablando delante del espejo y no era el plan, pero me iba, o sea, la guiaba por encima. Me escuchaba a mí misma hablar, veía en qué momentos tenía que modular un poco más la voz, en qué momentos podía haber silencio, en qué momentos necesitaba darle velocidad a mi voz para tener más instrucciones en menos tiempo, ¿vale? O reducir las instrucciones. Quiero decir, practica en casa. Si empiezas a dirigir las clases, practica en casa, escúchate a ti misma, ¿vale? Porque va a haber un gran cambio. Si tú estás haciendo las clases de manera continua con tus alumnos, te has acostumbrado también a una manera de dirigir y puede ser, que puedes también no ser así, pero quiero decir, si te has acostumbrado a esto, puede que tú vayas soltando las instrucciones según las vayas sintiendo. Y quizá no sea la manera más organizada de lanzarlas a tus alumnos, ¿vale? Entonces tienes que hacer de nuevo un proceso de acondicionamiento, tienes que hacer un proceso de readaptación para acomodar tu manera de dirigir, o sea, de moverte en clase a nivel auditivo, ¿vale? Quiero decir, si te planteas la posibilidad de empezar a dirigir o a convertir tus clases o a traer el hábito
de dar tus clases de una manera más auditiva, no lo hagas de golpe si estás acostumbrada a hacerlo siempre con ellos. Hazlo de manera progresiva, para que tú no te vuelvas loca y ellos tampoco se vuelvan locos. Quiero decir, no tienes que hacerlo de la noche a la mañana, puede ser algo progresivo, ¿vale? Puedes empezar con los saludos al sol o puedes en algún momento decir, chicos, a partir de ahora lo vamos a hacer así. O sea, lo que queda de clase os voy a ir guiando con la voz. Al principio se van a sentir raros, ellos y tú, pero te aseguro que va a valer la pena. Alguna vez, sobre todo ya en los últimos años, de vez en cuando les digo a los alumnos, y es algo que proviene mucho del Ashtanga, ya sabes que en el Ashtanga, en el estilo, creo que se dice Mysore, es una práctica donde los alumnos en realidad hacen la secuencia solos, cada uno va a su ritmo y llegan a clase y el profesor simplemente está observando y corrigiendo cuando es necesario. Tú fíjate, aquí ya hemos eliminado el estímulo auditivo. Están completamente metidos dentro de su práctica y esto los practicantes de Ashtanga lo tienen totalmente asimilado. Cuanto menos estímulos externos tengas, más conexión hay con el interior, ¿de acuerdo? Contigo mismo. Entonces, yo últimamente en mis clases, de vez en cuando, sobre todo a los practicantes avanzados y en el saludo al sol, porque es una dinámica que ellos ya conocen. Yo siempre te digo que no repito mis secuencias de un día para otro, es decir, me muevo dentro de los mismos patrones de movimiento, pero normalmente les cambio algunas asanas, les cambio las instrucciones, no las repito tal cual, pero el saludo al sol, que es algo común, yo siempre trabajo con el clásico, el A o el B de la Ashtanga, hay veces que a los alumnos avanzados les digo, vale, los 2 últimos ciclos del saludo al sol los vas a hacer tú solo, a tu ritmo. Encuentra tu propio patrón respiratorio, métete en tu cuerpo, olvídate del mundo, haz 2 ciclos tú solo. Y esto al principio, sobre todo a las personas que llegan nuevas al grupo de avanzados, les pones en una tesitura porque les sacas de la zona de confort, es decir, ellos ya están completamente cómodos y acostumbrados a tu velocidad, a tu cadencia en clase, sabe perfectamente antes de que yo diga exhala, flexiona el tronco hacia adelante, ellos ya están tacatá, es decir, han puesto lo automático. En el momento en el que tú paras esto y les dices, vale, el último saludo al sol lo haces solo. Lo hacen, pero les ves como se sienten raros. Pero es que ahí está, al final, como te decía, la magia de la práctica del yoga. Es que nosotros debemos procurar, o yo siento que esto es así, ¿vale? Nosotros como profesores debemos procurar dar una educación al alumno, darle una formación, que al final ellos sean autónomos en su práctica. Yo no quiero que mis alumnos dependan toda la vida de mí. Yo lo que quiero es ser capaz de darles una enseñanza tan buena que llegue el momento en el que no me necesiten y que ellos practiquen solos por su cuenta en casa. Porque cuando trasladas la práctica personal, o sea, cuando la práctica personal llega a tu vida, la práctica tuya a solas contigo mismo, es cuando hemos dado de nuevo un salto en nuestra práctica de yoga y hemos profundizado en nuestra práctica de yoga. Yo quiero eso para mis alumnos. Entonces, es una manera, como te decía, es algo progresivo, totalmente natural. Es decir, en las primeras clases, cuando uno acaba de terminar la formación, evidentemente hay tantos focos de atención, tienes tantos nervios, tienes que cubrir tantas cosas que la capacidad de observación y el dirigir tus clases ya llegará. De momento, pues hago con mis alumnos porque así me siento más segura, porque siento la instrucción y se la digo. Bien, ahora evoluciona desde ahí, evoluciona poquito a poco a ir trayendo espacios en los que solo diriges con voz. A partir de ahí, trae espacios también en los que los dejas un ratito a solas, sin voz. Todo es evolutivo, todo es mejorable y al final, ¿cuál es el objetivo final de las clases? ¿Cuál es el objetivo de que tú muestres las clases? O sea, muestres las asanas o dirijas las asanas. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Que te vean a ti hacer las asanas? No creo. Es una cuestión más de hábito, de que te has acostumbrado a eso y te resulta mucho más cómodo. Ahora, si tras ese argumento que te he dado de que cuando traes la instrucción auditiva tus alumnos pueden profundizar más en su práctica, ¿no te apetece ir y probar? ¿Verdad que sí? Porque yo sé que eres un buen profesor de yoga y una buena profesora de yoga y al final tu objetivo es que tus alumnos aprendan. Pues entonces esto es lo que te quería trasladar hoy.
no, como te decía, como algo como que si no lo haces estés haciendo algo mal. Simplemente hay un razonamiento detrás, y yo creo que hay un razonamiento detrás de mucho peso y de mucho valor. Entonces te invito a que, pues a partir de ahora, trates de, o empieces a hacer esos pequeños cambios, quizá progresivos, ¿vale? Por pequeños bloques, a dirigir a tus alumnos de manera auditiva. Te aseguro que te vas a llevar muchas sorpresas y que tu práctica, o sea, tu enseñanza va a mejorar y que además vas a ver, o sea, vas a sentir esos instantes mágicos que te decía antes, cuando el alumno, es que realmente lo puedes percibir en el ambiente, cuando ves que tu alumno está ubicando las instrucciones en su cuerpo, está sintiéndose de una manera muy plena, es que puedes sentir cómo su cerebro está abriendo su sensibilidad a través de su red neuronal. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿de acuerdo? Que espero que te haya gustado este vídeo, que te haya picado la curiosidad, que te apetezca empezar a dirigir las clases con voz. Ya sabes que puedes encontrarme para lo que necesites en el institutodeyoga.es, que me puedes encontrar en Facebook, en la Escuela Yogi Emprendedores, que es un grupito privado donde tienes que solicitar acceso, o me puedes encontrar en Instagram como Instituto de Yoga, donde ya sabéis que voy haciendo directos espontáneos, así trayendo algunas cuestiones o preguntas que me vais haciendo. Me podéis encontrar por el correo electrónico, como siempre, hola@institutodeyoga.es. Y si os apetece seguir profundizando, ya sabéis que en el Instituto de Yoga pues está totalmente enfocado a ayudaros a mejorar vuestra enseñanza. Entonces tenéis recursos como el manual estratégico, que es una maravilla a la hora de diseñar y planificar las clases. Tenéis el laboratorio del profesor de yoga, donde son pues webinars, pequeñas conferencias en directo que hacemos cada mes dedicadas a áreas concretas de la enseñanza. Tenéis las consultorías, donde podéis quedar conmigo de tú a tú, donde iríamos directas al grano hacia los obstáculos que tengas o las necesidades que tengas en ese momento, y bueno, pues más cositas que vendrán. Yo estoy encantada de haberte traído este vídeo. Creo que es una información muy valiosa que además te va a ayudar mucho a mejorar tu enseñanza, y como siempre te digo, disfruta del día, da buenas clases y nos vemos por las redes o por la web del instituto.